La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracias, hermanos, amigos, desde su programa La Voz de Israel. Gracias a nuestro Dios, su infinita misericordia que nos tiene hasta estos días. Saludamos a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor, para seguir aprendiendo todas las palabras que ha dejado escrito. Amigos y hermanos, saludándoles a todos ustedes en el nombre de nuestro misionero general Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, varón de Dios. En esta oportunidad, una vez más, hermanos, su programa, haciéndolos escuchar las palabras vivas de nuestro Dios. Este evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, estas mismas palabras hablaron en el oriente los profetas, los apóstoles. Entonces nuevamente, ya no en el oriente, en el occidente. Entonces, para saber los misterios de nuestro Dios, que estaban pronosticados desde la fundación del mundo, estas palabras, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos, oyentes y amigos que están en la sintonía de su programa La Voz de Israel. Así como es costumbre, el pueblo de Dios, siempre como la venia de nuestro Maestro, que nos enseñó para así comunicar a los moradores de la tierra, para que también ellos entiendan, oigan las palabras de nuestro Dios. Vamos a pasar bíblicamente conforme dice la Sagrada Escritura. Escuchemos lo que dice. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Éxodo capítulo 18, versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Amén. E enseña a ellos. Quiere decir que tenemos que enseñarnos lo que Dios dice. Enseña a ellos las palabras o las ordenanzas. Entonces, por eso, hermanos, cada programa que hacemos, siempre vamos a lecturar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Para no olvidarnos, siempre tiene que quedar en nuestro corazón, en nuestra mente, todo con lo que dijo Jehová Dios de Israel. Entonces, vamos a escuchar el segundo libro a lo que nos habla nuestro Dios. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 11 y 12. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. 12. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Así que siempre nos habla la Sagrada Escritura conforme aquel varón de Dios nos enseñó. Tenemos que volver a repetirlo, porque él hablaba de la misma manera, nos enseñaba, nos hablaba. Por eso continuamos todos los que hemos escuchado. No podemos variar en nada sus palabras. Entonces nos sigue recalcando,
Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo también enseñaba aquellos tiempos en el Oriente. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? En la Santa Biblia, Reina Valera, libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Amén. Entonces también nuestro Señor Jesucristo lecturaba, leía estos mandamientos de nuestro Dios. Entonces, todo conforme Él enseñó, ahora nuevamente nuestro misionero nos enseña igual. Entonces, todo lo que está dicho, aquellos tiempos los profetas, apóstoles hablaron, de la misma manera también hablamos. Vamos a escuchar el libro de Hechos. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Amén. Ahora, los pueblos, hay por ejemplo nuestros hermanos que están en las provincias, también lo leen los sábados. Entonces, ¿qué podemos decir, hermanos? Todo está dicho, todo está informado, parte de Dios. Entonces no podemos nosotros nada hablar de nuestra propia cuenta. Entonces, aquellos tiempos también, los profetas, por ejemplo el sacerdote Esdras, lecturaba para que el pueblo oiga, entienda y comprendan, y tenían que practicarlo. Ahora también, nosotros por eso, oyendo, escuchando, tenemos que practicar y hacer las cosas como corresponde. Escuchemos lo que dice. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Amén. Entonces, amigos, hermanos, lo que dice la Sagrada Escritura tenemos que hacer. Ellos también lo lecturaban claramente, de modo que se deja entender, para que comprendan lo que dice Dios, cada mandamiento. ¿Para qué? Para que nos quede en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso, Efesios capítulo 1, versículo 3, si nosotros, si no escuchamos, si no oyemos, no podemos recibir ni aprender de estas palabras. Porque cuando nosotros, después de oír, después de escuchar, dice que dará prácticamente aquel que cree, será recibido parte de cada persona las arras del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sigan comprendiendo lo que dice Dios. Por eso lo hacemos, amigos, hermanos míos, para que ustedes también tengan ese privilegio de escuchar, de oír y comunicar a sus compatriotas. Entonces, vamos a hacerlo en el nombre del Señor. La ley real, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8, el cual mandó poner por obra las 10 palabras. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3, 7 y 9. Primer mandamiento de la ley de Dios. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás y a él te llegarás. Y por su nombre jurarás. La justicia seguirás, porque vives y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Este es el primero y el grande mandamiento. Amén, aleluya. Segundo mandamiento de la ley de Dios. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado.
En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Juzgad juicio verdadero y no haréis rasguño en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Amarás pues al extranjero. Amén, aleluya. Tercer mandamiento de la ley de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos. A los que me aborrecen, que hago misericordia en millares. A los que me aman, guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén, aleluya. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acordarte hasta el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Amén, aleluya. Quinto mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, porque tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y no maldecirás a tu padre y a tu madre. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Yo Jehová vuestro Dios. Y vosotros, padres, corrige a tus hijos, y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Amén, aleluya. Sexto mandamiento de la ley de Dios. No matarás a tu prójimo. He dicho, ninguno de vosotros, he dicho que ninguno se enojará locamente contra su hermano, porque no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, y sea sobre ti sangre. Amén, aleluya. Séptimo mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio, no contaminarás tu hija haciéndola fornicar, mas a causa de la fornicación he dicho, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. No emparentarás con ellos, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijos en pos de sus dioses. Harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Amén, aleluya. Octavo mandamiento de la ley de Dios. No hurtarás, no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo, y delante del ciego no pongas tropiezo. Mas tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová he dicho, no robarás a tu padre y a tu madre. Amén, aleluya. Noveno mandamiento de la ley de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio,
Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis juramento falso fue dicho. No menospreciarás a tu prójimo. No andarás chismeando a tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. Amén, aleluya. 10º mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén, aleluya. De hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. Libro de Proverbios capítulo 6 versículo 23. Libro de Salmos capítulo 19 versículo 8, versículo 11. Libro de Salmos capítulo 119 versículo 105. Libro del profeta Jeremías capítulo 12 versículo 16. Escrito está: en los postreros días saldrá la ley de Jerusalén, la escritura es cumplida. Libro de Isaías capítulo 51 versículo 4. Libro de Isaías capítulo 2 versículo 2, 3, 4. Libro de Miquías capítulo 4 versículo 1 y 2. Los que suscriben: Ezequiel Ataucusi Gamonal, fundador y compilador de la Aiminpú. Amén, aleluya. Ezequiel Jonás Ataucusi Morina, misionero general de la Aiminpú, varón de Dios. Amén, aleluya. De esta manera, nuevamente hemos escuchado las palabras de nuestro Dios. Nuevamente, hermanos, para así comprender lo que dice estos santos mandamientos de nuestro Dios. Para que cada uno de nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo delante de los ojos de Dios? Los mandamientos de Dios nos hacen ver nuestros errores, nuestros defectos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, recapacitar, enderezar nuestros caminos, para que así nuestro Dios, de aquí adelante, hermanos, nos está viendo todo lo que hacemos. Estas palabras testificarán, estas palabras hablarán cuando el Señor Dios del cielo pregunta a cada uno. Por ejemplo, si nosotros nos negamos, decimos nunca escuché o nunca oí, entonces la tierra hablará. Entonces también para que testigua más, el cielo cuando pregunta también de la misma manera va a testiguar: sí, Señor, escucharon tus palabras. Entonces todo está escrito. Capítulo 30, versículo 19, libro de Deuteronomio dice: al cielo la tierra llamo por testigo, dice. Entonces no podemos escaparnos de los ojos de Dios. Por eso, hermanos, estas palabras son vida eterna cuando nosotros vamos a ponerlo en práctica. Entonces vamos a testificar lo que dice la Sagrada Escritura. No vayan a pensar que estoy hablando por mi propia cuenta. Escuchemos lo que dice. En la Biblia Dios habla hoy. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. Amén. Para que vivan sus descendientes. Escojan pues, ¿cuál es mejor? Entonces, hermano, tenemos que decidir. Si nosotros escogemos estas palabras que nos conducen a nuestro Señor Jesucristo, entonces permanezcamos aquí. O si no queremos escuchar, elegimos, hermano, ¿cuál? La maldición de parte de Dios. Vamos a escuchar
lo que dice la Sagrada Escritura. En la Santa Biblia, Reina Valera, libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Amén. Gracias a Dios, de esta manera estamos atestiguando con las Sagradas Escrituras. No podemos nosotros decir nunca escuché o nunca oí, pero Dios ha puesto por testigo al cielo y la tierra. Y dice todavía, nos da libro de qué elegir. Entonces, hermanos, si queremos vivir o tener vida, hay que escoger la vida. Entonces, ahí está la llave. Dios no obliga, sino que, hermanos, depende de cada uno de nosotros. Entonces, en esta oportunidad, vamos a hablar un tema muy importante. ¿Qué es lo que dijo nuestro Dios? Hermanos, amigos oyentes, lo que está en la sintonía de su programa La Voz de Israel, vamos a hacer conocer lo que dice nuestro Dios, lo que habló nuestro Dios y habló nuestro Dios. El pueblo de Dios restaurado en este tiempo, ya no en el oriente, sino en el occidente. Entonces, este tema vamos a explicar. Siempre, hermanos, pueden tomar una lapicera y anotarlo y después repasar en sus casas, volver a leerlo. Mira, hermanos, nuestro Dios mandó a sus profetas, mandó a sus apóstoles, y nuestro Señor Jesucristo también habló y dijo. Pero sin embargo, hermanos míos y amigos, no quisieron oír, no quisieron escuchar. Por desobediente, perdieron todo. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de escuchar. Nuevamente Dios tenía que restaurar su pueblo en el occidente, ya no en el oriente. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios nuevamente en el occidente, para que así cada uno de nosotros enterarnos lo que Dios habló. Entonces dice, los antiguos israelitas, ¿por qué dejaron la ley de Dios? ¿Por qué no alcanzaron la promesa de Dios? Porque, hermanos, desobedecieron a Dios. Entonces, por quebrantar la ley de Dios, lo que está a mi mano derecha, no quisieron escuchar, no quisieron obedecer. Y por eso Dios los abandonó, los dejó. Entonces, ¿qué nos dice el libro de Salmos? Capítulo 78, versículo 10. Escuchemos lo que dice. En la Santa Biblia, Reina Valera, libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Amén. Nuevamente, hermanos, nuestro Dios nos recalca. Aquellos tiempos también había nuestros padres desobedientes. No quisieron escuchar, no quisieron oír, se hicieron sordos, así, no quisieron cumplir. Por eso Dios los abandonó aquellos tiempos, hermanos. Y vamos a escuchar lo que dice Dios habla hoy en la Sagrada Escritura. Libro de Salmos, capítulo 78, versículo 10. No respetaron tu pacto con Dios, ni quisieron obedecer sus enseñanzas. Amén. Gracias a nuestro Dios. Entonces, hermanos, ahora nuevamente, en esta tercera generación, el siervo de Dios trajo la ley real.
los 10 mandamientos, para que nos haga oír, para que nos enseñe, para andar conforme Dios quiere, no conforme el hombre quiere. Entonces, por eso, aquel varón que vino de parte de Dios nos enseñó y nos dijo: vayan a enseñar a sus hermanos, predican las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hemos venido. Y los peruanos son responsables de anunciar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a seguir viendo qué nos sigue diciendo mismo libro 78:11, capítulo 78, versículo 11. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Salmos, capítulo 78, versículo 11. Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Amén. Antes se olvidaron, dice, sus palabras. Se olvidaron las obras de Dios. Entonces, hermanos, nuevamente con nosotros esta perfecta ley de Dios. Escuchemos la otra versión. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Salmos, capítulo 78, versículo 11. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las maravillas que les hizo ver. Amén. Se olvidaron de las maravillas que Dios mostró aquellos tiempos en el oriente. No quisieron obedecer a Dios. Entonces, Dios también nos da un tiempo para escuchar, para llegarnos, para comprender. Pero hermanos, aquellos tiempos, así como fueron desobedientes, no quisieron oír las palabras, vino también el castigo de Dios. Pero si nosotros llegamos, oímos, seguimos permaneciendo en esta ley, heredaremos la vida eterna. Es una promesa grande que nos ha dejado. Entonces, nos sigue hablando el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 21. Y nos sigue hablando nuestro Dios para comprender lo que dice nuestro Dios, hermanos y amigos. Escuchemos. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 21. Por tanto oyó Jehová, e indignóse y encendiéndose el fuego contra Jacob. El furor subió también contra Israel. Amén. Entonces, hermanos, claramente la Sagrada Escritura nos habla y nos testifica. Porque eso, lo que manifiesta Dios, eso es así. Vamos a escuchar otro pasaje. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Salmos, capítulo 78, versículo 21. Cuando el Señor oyó esto, se enojó. Su furor, como un fuego, se encendió contra Jacob. Amén. Se enojó. Su furor se encendió. Ahora, hermanos, no vaya a pasar igual. Si nosotros no nos allegamos a Dios, si no queremos escuchar de sus palabras, también vendrán muchas cosas. No vamos a poder resistir, hermanos míos. Mucha gente dirán, cuando ya me muero, ya no lo voy a sentir, no. La muerte se va a alejar. Hay una orden de parte de Dios. A la muerte lo va a retirar Dios. Que nadie muera. Se van a querer matar, no van a morir, hermanos. Y eso lo vamos a hablar después. Eso también está dicho por Dios. Mucha gente querrán morir. Si irán hasta los edificios a tirarse, no van a morir. Así que, hermanos, eso está para pensar y analizar. Mejor busquemos a nuestro Dios. Sigamos los caminos de nuestro Dios. Y nos sigue hablando. Libro 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Nos sigue recalcando nuestro Dios.
Escuchemos. En la Santa Biblia, Reina Valera, libro de Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Y el Espíritu de Dios envistió a Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote, el cual estando sobre el pueblo les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien de ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os dejará. Amén. ¿Por qué quebrantáis la ley de Jehová? ¿Por qué no lo obedecen? Entonces también lo dejaron, no escucharon. Entonces también Jehová nos dejará, nos abandonará. Pero aquellos hermanos que obedecen a su bendita ley, Dios también no los va a abandonar, no los va a dejar amigos y hermanos. Claramente está hablando nuestro Dios. Escuchemos la versión Dios habla hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue poseído por el Espíritu de Dios. Se puso de pie en un lugar elevado y dijo al pueblo: Dios dice, ¿por qué no obedecen ustedes mis mandamientos? ¿Por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Puesto que ustedes me han abandonado a mí, yo también los abandonaré a ustedes. Amén. Por abandonar a Jehová y por no obedecer a sus mandatos, Él también nos abandonará. Está hablando pasado, presente y futuro. Amigos y hermanos, ahora pues tenemos que nosotros buscar, antes que vengan tiempos difíciles. Entonces, hermanos míos, claramente nuestro Dios, así como nos creó, Él permitió para nacer y vivir en esta tierra. Nuevamente Dios levanta a un siervo y le manda de parte de Dios para que nos enseñe, para que nos haga recordar los tiempos que pasaron aquellos tiempos. Nuevamente, hermanos, por eso está advirtiendo Dios, está haciendo un recordatorio de lo que pasó aquellos tiempos. Ahora, ¿qué podemos decir? Porque es dueño de nuestras vidas. Él hace producir los alimentos de la tierra, hace brotar. El Señor Dios Todopoderoso, para el malo, para el bueno, hace brotar. ¿Por qué, pues, hermanos, no podemos seguir a nuestro Dios? Escuchemos lo que dice la Sagrada Escritura. En la Santa Biblia, Reina Valera, libro de Oseas, capítulo 3, versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin efod, y sin terapil. Amén. Hermanos, dice, segundo punto, habla nuestro Dios. Se quedaron sin Dios y sin ley. Se quedaron, hermanos míos, sin Dios, sin ley de Dios. Cuando la humanidad, cuando las personas, los moradores, no quieren saber de esta ley, viene la desgracia de parte de Dios. No vamos a poder. ¿Por qué, hermanos? Yo pregunto, me hago la pregunta. ¿Por qué las grandes potencias que tienen armamentos sofisticados, por qué ahora no pueden luchar contra ellos? Entonces, vamos a sacar conclusiones en esto, lo que está pasando ahora, hermanos. Entonces, para Dios, hermanos, por eso dice, no hagamos airar, no hagamos enojar a Dios. Escuchemos lo que dice. En la Biblia, Dios habla hoy. Libro Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 3.
Israel ha estado mucho tiempo sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin instrucción religiosa. Amén. Desde la era de aquellos tiempos, cuando vino Jesucristo, los apóstoles enseñaron, de ahí para acá, no había quien instruya, no había quien haga recordar las cosas de Dios. Por eso dice, se quedaron sin Dios y sin ley. Muchos días han estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote y sin enseñador y sin ley. Hermanos míos, ahora los que vinieron, los falsos profetas, apóstoles, falsos pastores, no enseñan lo que dijo Dios. Entonces, hermanos, todos buscaron su propia personalidad, enriqueciéndose de las palabras de nuestro Dios. Y esos pastores, esos profetas, esos apóstoles, tendrán que pagar caro y se arreglarán con Dios por haber hablado sin autorización de Dios. Pero sí, Dios ahora mandó a su siervo, a su profeta, para que nos haga recordar lo que pasó aquellos tiempos. Y esos pastores fraudulentos, viviendo de sus ovejas, no enseñan conforme dice Dios. A ellos no los mandó, ni los llamó en el concierto que tuvo Jehová en los cielos. Pero sí a uno lo llamó Dios. Su nombre espiritual, Israel. A él lo llamó. A él le dio los mandamientos de Dios. Por eso viene con los mandamientos de Dios para que nos enseñe, nos haga recordar aquellos tiempos que pasaron los apóstoles y los profetas. Entonces, punto 3. Después volverán a buscar a Dios. Después teníamos que volver nosotros a buscar a Dios. Después de haber oído, después de haber escuchado estas benditas palabras, nuevamente, hermanos, teníamos que volver a buscar a nuestro Dios. Así lo dice la Sagrada Escritura y lo vamos a escucharlo. En la Santa Biblia, Reina Valera, libro de Oseas, capítulo 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Ahora lo aclara nuestro Dios, hermanos. Quiere decir que nuevamente tenía que volver. Después de muchos días, tenía que volver a alguien a hacernos recordar lo que aquellos tiempos pasaron. Entonces, ¿qué nos dice la versión Dios habla hoy? Está hablando, hermano, claramente las Sagradas Escrituras. Libro de Oseas, capítulo 3, versículo 4. Pues por mucho tiempo los israelitas estarán sin rey ni jefe, sin sacrificio ni piedras sagradas, sin ropas sacerdotales ni ídolos familiares. 5. Después de esto se volverán los israelitas y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos tiempos acudirán con reverencia al Señor y a los bienes que Él concede. Amén. Gracias a nuestro Dios, su infinita misericordia, su amor eterno que nos tiene para cada uno de nosotros, su amor incomparable, lleno de bondad, de misericordia, de generación en generación, aquellos que lo temen y aceptan sus mandamientos. Entonces, claramente nos dice la Sagrada Escritura, no podemos dudar. Pero hermanos, nuestro Dios también tiene su límite. Entonces, nosotros tenemos que
autoanalizarnos, preguntarnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que nosotros arrimarnos, allegarnos a nuestro Dios. Pero el verdadero Dios nos hace conocer su doctrina, su mandamiento, su palabra. Pero hermanos, no nos alleguemos donde hay la mentira, pero el diablo nos arrastra a la mentira. Donde está la mentira, ahí está lleno. Pero donde está la verdad, nadie quiere arrimarse. Por eso nos habla el Oseas, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Sin rey, ¿qué quiere decir? Un príncipe de parte de Dios. Entonces, hermanos, claramente dice la Escritura. Entonces, sigue hablando nuestro Dios. Después volverán los hijos de Israel a buscar a Jehová su Dios, a David su rey. Temerán a Jehová y su voluntad en el fin de los tiempos. Ahora esta tercera generación, ya estamos en fin de los tiempos. Los tiempos se van cumpliendo. Lo que Dios habló a su profeta, lo que le dijo, vaya y habla de mi parte, ¿escuchan o dejan de escuchar? Por eso, hermanos, a nosotros también nos dio los mandamientos de Dios, aquel varón que vino de parte de Dios. Por eso tenemos estos mandamientos de Dios, para que también nosotros hablar de la misma manera. Y si no hablamos nosotros, hermanos, amigos míos, sus hijos de Dios morirán y nos pedirán cuenta a nosotros. ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no avisaron a mis hijos? Por eso nosotros también le comunicamos a ustedes. Porque es una ordenanza de Dios, no es una ordenanza de los hombres. Y nos sigue recalcando las Sagradas Escrituras. Punto 4. El pueblo de Dios, ¿a dónde tenía que volver nuevamente? La pregunta. Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 25. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Romanos, capítulo 9, versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Amén. Gracias a nuestro Dios, hermanos. Escuchemos la otra versión que nos dice Dios habla hoy. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 25. Como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. A la que no era amada, la llamaré mi amada. Amén. Quiere decir que el pueblo de Dios, legítimo pueblo de Dios, es en el oriente. Pero como no obedecieron a Dios, los abandonó. ¿A dónde tenía que volver? Ya no en el occidente. Ya no en el oriente, sino en el occidente. Vuelvo a repetir. En el oriente no obedecieron. No quisieron oír. Y vuelve su rostro al occidente. ¿Para qué? A los gentiles. Para que así nuevamente haga oír las palabras en esta tercera generación. Pueblo que no es amada tenía que ser llamado amada a los gentiles. ¿Por qué? Nuevamente tenía que volver con sus santos mandamientos. Aquel pueblo que era verdadero no obedeció. Aquel pueblo del oriente los abandonó, los dejó, porque eran malos contra Dios. Así es, hermanos. Entonces, nos sigue hablando. Quiere decir, hermanos, ahora pues, vamos a escuchar lo que dice. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 26.
En la Santa Biblia, Reina Valera, libro de Romanos, capítulo 9, versículo 26. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Hijos del Dios viviente. Vamos a escuchar la otra versión que nos habla, amigos y hermanos. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Romanos, capítulo 9, versículo 26. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. La misericordia de Dios es grande, hermanos. A lo que no era su pueblo, dijo, ahí les llamaré hijos, amados, pueblo amado. ¿Por qué? Sabía muy bien Dios que iban a obedecer sus mandamientos. Iban a caminar en sus caminos. Pero hermanos, si no queremos nosotros caminar en este camino de Dios, vamos a fracasar también. Y Dios no nos va a auxiliar, nos va a abandonar totalmente. Como dice, hay un dicho, hermanos, guerra avisado no mata gente. Así nos está diciendo Dios, es un dicho. Pero nuestro Dios, si no obedecieres, yo también los abandonaré. ¿No dice? Anterior pasaje bíblico está diciendo. Los abandonaré, los dejaré. No hay nadie que la auxilie, dice así. Entonces, hermanos, ¿qué esperamos? Busquemos a Dios, estemos a su lado, arrimémonos a su lado, entonces estaremos bien. Si no, de lo contrario, nos va a ir mal también. Entonces, hermanos, ahí nos habla la Sagrada Escritura, nos testifica de esa forma. Vamos a ver libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué nos dice nuestro Dios? Sigue hablando de este pueblo que Dios escogió, ya no en el oriente, en el occidente. Entonces, quiere decir, hermanos, nos hace conocer nuestro Dios. En la Santa Biblia, Reina Valera, libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Aquellos tiempos en el oriente, Dios mandó a sus profetas, a sus siervos, también a nuestro Señor Jesucristo. Pero los incrédulos los mataron. No murió por nosotros, lo mataron, lo asesinaron. Al autor de la vida. Muchos dicen murió por nosotros. No, lo mataron, lo asesinaron. Eso es así, hermanos. Pero las Sagradas Escrituras nos testifican y nos dice así. En la Biblia Dios habla hoy. Primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 15. Estos judíos mataron al Señor Jesús, como antes habían matado a los profetas, y nos echaron fuera a nosotros. No agradan a Dios y están en contra de todos. Amén. Ahora, cuando se habla estos mandamientos de Dios, esta generación mala también hablan mal de Dios. Hablan de su siervo mal. Ya tendrán su paga ya. Pero nosotros vamos a seguir hablando lo que nos ordenó el siervo, el profeta nos ordenó. Vayan y hablan a sus hermanos. Escuchan o dejan de escuchar. Hablan de mis palabras. Así nos ordenó. Y por eso nosotros lo hablamos. Bíblicamente. Estamos testificando lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos,
para que vosotros también no digáis no hemos escuchado, no hemos oído. ¿Y qué nos dice el siguiente libro? Vamos a escucharlo. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para henchir la medida de sus pecados siempre, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén. La ira de Dios, si no obedecemos, va a venir, hermanos, terrible. Entonces, para aclarar, Dios habla hoy. Escuchemos lo que dice nuevamente, hermanos. Primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Pues cuando queremos hablar a los que no son judíos, para que también se salven, no nos dejan hacerlo. De esta manera han llenado la medida de sus pecados. Pero ahora, por fin, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. Amén. El castigo de Dios está a la puerta para llegar, para que nos destruya. Hermanos, amigos míos, ciertamente la Sagrada Escritura nos va testificando, los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Entonces, a nosotros nos ha perseguido. Quiere decir que aquellos tiempos lo persiguieron, lo mataron al autor de la vida. Pero se llenan de boca los hermanos que sí murió por nosotros. No, dice lo mataron. Por eso nuestros hermanos no enseñan conforme a la Escritura. Solamente dicen, con creer en Cristo Jesús ya eres salvo. Y si no cumple los mandatos de Jesucristo, nos vamos a quedar acá. No vamos a llegar a ningún lado, hermanos míos. Que queda presente. Ahora pues, nuestro Dios nos habla, nos está comunicando a través de las Sagradas Escrituras. Ahora pues, nuevamente, ya empezaron a hablar de Dios mal. No quieren obedecer, no quieren escuchar. Cuando uno le hace mención de la ley de Dios, dicen ya pasó, ya terminó, ya caducó. Aquellos hombres son malos, por eso no quieren obedecer lo que dice nuestro Dios. Y siguen hablando a nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer. Si nosotros no queremos perecer, que no nos deje de nuestro Dios, hagamos lo que dice, no lo que dicen los hombres. Los hombres no saben nada. Pero hermanos, ustedes, cuando reciben las arras del Espíritu Santo, al escuchar estas palabras, van a llegar a tener las arras del Espíritu Santo y el Señor los va a guiar. Tenganlo presente, hermanos. No duden. Entonces, quinto punto. Nuestro Dios nos habla. El mismo Señor Jesucristo anunció, lo dijo. Escuchemos lo que dice, libro a los Hechos, capítulo 1, versículo 6. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Amén. Lo preguntó. Querían saber también los apóstoles, pero no. Hermanos, la respuesta va a ser en el versículo 7, capítulo 1, versículos 6 y 7. Aquellos tiempos también querían saber. Entonces escuchemos lo que dice
la Sagrada Escritura. En la Biblia, Dios habla hoy. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 6. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Versículo 7. Jesús les contestó: no les toca a ustedes saber en qué día o en qué ocasión hará el Padre las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. Amén. Ahí está la respuesta, hermanos. La respuesta está claramente. Muchos querían saber si iban a restituir nuevamente el pueblo. Entonces, aquellos tiempos querían saber. También, por eso le preguntaron. Por eso, querían saber. Y Jesús, ¿con qué sabiduría lo contestó a nuestros hermanos? Les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiere decir que ni tampoco el Hijo sabía, pero el Padre sí sabía. Entonces le dijo así: Él tiene toda la potestad cuando tenía que restituir, cuando tenía que levantar nuevamente el pueblo de Dios en esta tercera generación. Hermanos míos, el misterio de Dios ahora ya no es misterio ya. Ahora ya está al aire, se les habla, se les comunica, para que así, hermanos, entendamos. El pueblo de Dios tiene leyes, estatutos, normas. Entonces, como cada pueblo tiene sus estatutos, sus normas, así como la nación argentina, por eso el pueblo de Dios tiene todo su reglamento, para que así sus moradores, sus hermanos, los que llegan al pueblo, se acatan a lo que dice Dios. A lo que no quiero yo, sino que a lo que dice Dios. Entonces, ahora nuestros hermanos pastores, cuando le hablamos de esta perfecta ley de Dios, no quieren obedecer porque son rebeldes. Dicen: no, ya pasó, ya fue. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta a lo que dice Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 27. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 27. 24, 27. 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Exactamente. Así como relámpago que brilla del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora el Hijo del Hombre ya está en el occidente. Escuchemos la versión Dios habla hoy. Libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 25. 27. 27. ¿Qué pasa? Porque como un relámpago que se ve brillar de oriente a occidente, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Amén. Así, hermanos, gracias a nuestro Dios nos hace conocer. Quiere decir, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que estar atentos a lo que dice Dios. Está hablando las Sagradas Escrituras. Entonces, para darnos cuenta a lo que dice, hermanos, la Sagrada Escritura es exacto, tajantemente lo dice. No podemos dudar. No podemos decir será cierto o no será cierto. Pero está hablando la Sagrada Escritura.
Entonces, porque como el relámpago que sale del oriente, así se mostrará el Hijo del Hombre. Entonces quiere decir que ahora el Hijo del Hombre ya no está en el oriente, está en el occidente. Entonces, hermanos, gracias a nuestro Dios, su infinito amor y su misericordia, que nuevamente tenía que volver con las enseñanzas que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 30. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 30. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Amén. Gracias a Dios. Recién van a querer correr, a obedecer, pero será tarde. Escuchemos lo que dice. En la Biblia, Dios habla hoy. Libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 30. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror, todos los pueblos del mundo llorarán, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Amén. Entonces, con poder y gloria, vendrá, hermanos. A todos los que obedecieron los llamará. Hijos, ustedes obedecieron las palabras de mi Padre. Vengan a mi derecha. Así dirá. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, está para pensar y analizar. Entonces, estas cosas van a pasar. Entonces, hermanos míos, vamos a dejar para el próximo o para mañana, para seguir hablando de este tema muy importante, para que ustedes también sepan lo que dijo Dios. Estas palabras no es mío, hermanos míos, es del Dios Altísimo. Entonces dejó escrito en las Sagradas Escrituras, que son la Santa Biblia, que es el libro de Jehová. En ese libro escribieron los profetas, los apóstoles. Entonces, para que en estos tiempos también nosotros, hermanos, a leer, teníamos que congregarnos, teníamos que ir a servir a Dios. Entonces, queda en suspenso. Hay muchas cosas tan hermosas. Entonces, hermanos, gracias a ustedes por dejarnos sus corazones, llegar a sus corazones, tocar sus puertas, ingresar y compartir de los dichos de nuestro Dios. Hermanos míos, agradeciendo en el nombre de nuestro misionero general, Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, varón de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.